Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos Lucio Domínguez Nares. Te doy la bienvenida a la sesión número 4 del bloque 1, en la cual veremos la carga de la prueba, clasificación de las pruebas, procedimiento probatorio y apreciación de la prueba. El objetivo específico de esta subtema es que ustedes comprendan los fundamentos teóricos y prácticos de la carga de la prueba, su clasificación, el procedimiento probatorio y la apreciación judicial de las pruebas, con el fin de valorar críticamente su importancia dentro del proceso civil y familiar conforme a los principios de justicia, verdad y equidad. La prueba constituye el eje central de toda actividad procesal, ya que a través de ella el juzgador puede conocer los hechos y fundamentos que sustentan las pretensiones de las partes. En el ámbito del derecho civil y familiar, su correcta aplicación es esencial para lograr decisiones justas y fundadas en la verdad procesal. Los temas de la carga de la prueba, la clasificación de las pruebas, el procedimiento probatorio y la apreciación de la prueba representan los pilares que permiten al juez determinar con objetividad los hechos controvertidos. Pero, ¿qué es la carga de la prueba? Es la obligación procesal que tienen las partes de aportar los elementos de convicción necesarios para demostrar los hechos que afirman. No implica una obligación jurídica coercible, sino un deber de interés propio. Quien no prueba, pierde. Según Carneluti, en 1958 establecía que la carga de la prueba es una regla de conducta que orienta a las partes sobre quién debe probar un determinado hecho. ¿Para qué sirve la carga de la prueba? Sirve para establecer la responsabilidad probatoria de cada parte en el proceso, evitando la incertidumbre judicial y permitiendo una correcta aplicación del principio de justicia. Además, facilita la resolución de controversias cuando no se ha aportado pruebas suficientes, aplicando la regla onus probandi incubit et quid dicit no et quid negat. La carga de la prueba recae sobre quien afirma, no sobre quien niega. Los principales exponentes de la carga de la prueba son Francesco Carneluti, quien desarrolló la teoría moderna de la carga de la prueba, el cual señala que debe de ser un deber de conducta. Por su parte, Giuseppe Chiovenda definió la prueba como un instrumento para la afirmación del derecho subjetivo dentro del proceso. Jeremy Bentham, por su parte, consideró la carga probatoria como una función esencial del proceso racional. Y por su parte, Eduardo J. Couture profundizó en la distribución de la carga probatoria como elemento del debido proceso. Asimismo, vamos a observar ahora la clasificación de las pruebas. La clasificación de las pruebas no es otra cosa sino la ordenación de los medios de convicción conforme a su naturaleza, origen, función o valor jurídico, con el fin de sistematizar su empleo en el proceso. Los tipos principales de clasificación de las pruebas la vamos a tener en 4 elementos: por su fuente, por su objeto, por su eficacia y por su origen. Hablamos o decimos que es por su fuente directa cuando el hecho se acredita de manera inmediata. Un ejemplo, en la confesión. Y hablamos de fuentes indirectas o indiciarias cuando el hecho se deduce a partir de otros. Ejemplo, en las presunciones. Decimos que es de objeto de tipo personal cuando son derivadas de la actividad humana, a través de un testimonio, alguna confesión, etc. Y decimos que son objetos reales cuando son derivadas de cosas materiales o documentos. Documental pública, documental privada, un peritaje, etc.
Por su eficacia, señalamos que son de dos tipos, plenas y semiplenas. Decimos que es plena cuando producen convicción suficiente en un documento público, por ejemplo, o semiplenas cuando requieren complementarse con otras, es decir, perfeccionar la prueba. Y hablamos de su origen cuando es de tipo judicial, cuando son practicadas ante el juez. También están las de tipo extrajudicial, que son aquellas que se hacen fuera del proceso litigioso. Pero ¿para qué sirve la carga de la prueba? Sirve para organizar y jerarquizar los distintos medios probatorios, garantizando la correcta valoración de los hechos y la eficiencia procesal. Esta clasificación también orienta al juzgador sobre el peso jurídico que debe atribuir a cada medio de prueba. Entre los principales exponentes de la carga de la prueba tenemos a Francesco Carneluti y Giuseppe Chovenda, desde la doctrina italiana. También tenemos a Hernando Davis Echandía en la doctrina latinoamericana, quien propone una clasificación sistemática según la naturaleza y la eficacia de la prueba. Bien, ahora veremos qué es el procedimiento probatorio. Se entiende como procedimiento probatorio el conjunto de actos procesales encaminados a la proposición, admisión, práctica y valoración de las pruebas dentro de un proceso judicial. Las etapas que tiene la carga de la prueba es el ofrecimiento de pruebas. Las partes proponen los medios probatorios que consideren pertinentes. La admisión, el juez decide cuáles son procedentes conforme a la ley. El desahogo, la ejecución o práctica de las pruebas admitidas. La valoración, análisis crítico de los elementos probatorios. Recordemos que en materia civil y familiar, las etapas son las siguientes. El ofrecimiento de prueba, ¿sí? Que son los medios de pruebas que uno ofrece al juez para acreditar nuestro dicho. Estos medios de prueba son admitidos, bueno, son calificados por el juez. Si es una calificación positiva, se admiten. Si son calificados de manera negativa, se desechan. Bueno, en contraposición a el derecho penal, en donde vamos a tener datos de prueba, medios de prueba y la admisión de la prueba. Los datos de prueba son todas aquellas pruebas que son presentadas por la autoridad, en este caso el fiscal del Ministerio Público. Y los medios de prueba son todas las pruebas que presentan las partes involucradas, particularmente el imputado, para poder establecer su presunción de inocencia. Bien, pero ¿para qué sirve? Sirve para garantizar un derecho de defensa en una igualdad procesal con búsqueda de la verdad, asegurando que el juez funde su resolución en pruebas válidas y legalmente obtenidas. Los principales exponentes de las pruebas son Giuseppe Chovenda, quien sistematizó las fases del proceso probatorio dentro del procedimiento civil. Eduardo J. Couture destacó el respeto al debido proceso y las garantías probatorias. Ahora vamos a analizar el subtema 1.11 que habla sobre la apreciación de la prueba. ¿Qué entendemos por apreciación de la prueba? No es otra cosa sino la valoración que realiza el juez sobre los elementos probatorios presentados conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y el derecho. Esta se circunscribe dentro de un sistema de apreciación que implica tres elementos: prueba tasada, libre convicción y sana crítica. Hablamos de prueba tasada cuando la ley establece el valor de cada prueba. Hablamos de libre convicción cuando el juez valora sin restricciones legales. Y hablamos de sana crítica cuando combina la libertad judicial con las reglas de la lógica y la experiencia predominante en sistemas latinoamericanos. ¿Para qué sirve? Sirve para determinar la verdad procesal, asegurando que las decisiones judiciales se basen en una valoración racional, imparcial y conforme al principio de legalidad. Los principales exponentes son Jeremy Bentham, que se considera un precursor del sistema de libre convicción.
Bernardo Davis Echandía es el impulsor de la teoría de la sana crítica racional y Eduardo J. Couture destacó la importancia del razonamiento jurídico en la apreciación de la prueba. En conclusión, el estudio de la carga de la prueba, su clasificación, el procedimiento que conlleva, el procedimiento probatorio, así como la apreciación de la prueba, se dice que son esenciales para la correcta administración de justicia. Estos elementos garantizan la efectividad del proceso y la protección de los derechos de las partes. El razonamiento probatorio permite que las decisiones judiciales no solamente sean legales, sino también racionales y justas. Y por último, nos permite comprender que estos conceptos, su implicación es fortalecer la formación jurídica del operador del derecho, un juez o magistrado, ministro, permitiéndole ejercer con ética, rigor técnico y apego al principio de verdad material. Y concluyo esta sesión número 4 del bloque 1 partiéndoles el principio general de derecho que dice: lo que no está en autos no existe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo aquello que no obra en el expediente no existe. Por ejemplo, supongamos que en materia familiar una señora, como actora, demanda pensión alimenticia para ella y sus menores hijos a un señor, y el señor, su esposo o su pareja, ya le está pasando una pensión alimenticia a un hijo fuera del matrimonio, pero obviamente este hijo había sido oculto, estaba ocultado, ¿sí? Si el señor, para pedirle al juez o para acreditarle al juez que él ya tiene otra pensión alimenticia de un menor fuera del matrimonio, si no presenta las pruebas al expediente, el juez al momento de deliberar sobre el monto de la pensión alimenticia lo va a hacer pensando únicamente o con base a que únicamente es responsable o es acreedor de sus dos hijos que tienen con su esposa legítima. ¿Sí? Entonces, lo que no está en autos no existe. Lo mismo las pruebas supervinientes. Las pruebas supervinientes, si no son acreditadas en el expediente, no existen. ¿Ok? Bueno, les deseo el mayor de los éxitos en sus evaluaciones del bloque 1 y nos vemos en el próximo bloque número 2. Que tengan un excelente día.